Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva clase, un nuevo video de nuestro seminario sobre construcción de identidad. En este caso vamos a seguir avanzando sobre el problema de la identidad en la psicología para ocuparnos de una escuela particular de psicología que es el psicoanálisis. Seguramente esto nos lleve más de un video. El psicoanálisis es tan importante en la historia de la psicología que mucha gente lo confunde con la psicología misma. Cree que el psicoanálisis es la psicología. En realidad es una escuela más entre tantas, pero es la que ha tenido una historia más destacada y más representante posiblemente. En la Argentina ha tenido mucho predicamento del psicoanálisis, por ejemplo. Es un país donde la asociación psicoanalítica ha tenido mucho peso. El psicoanálisis surge de un investigador austríaco que es el famoso Sigmund Freud. Acá tenemos una foto de él con su puro. Sigmund Freud fue un neurofisiólogo que nació en el Imperio Austrohúngaro en 1856, murió en 1939, unos pocos días después de comenzada la Segunda Guerra Mundial. Él era de origen judío y fue un investigador muy serio que tuvo una obra muy prolífica, escribió muchísimos libros y muchísimas cartas, muchísimos artículos también, y dedicó su vida entera al estudio, a la investigación de la psiquis humana. Freud se educa en la tradición del positivismo de la que hablábamos la clase anterior, ¿no? Esta tendencia filosófica que de alguna manera buscaba apuntar a los hechos mismos y no ir detrás de quimeras metafísicas. Sin embargo, termina construyendo una especie de dogmática muy filosófica. Freud, que algunos le critican como que no tuviera un gran basamento científico. Lo cierto es que todo lo que Freud escribe, piensa y dice está basado en sus experiencias como analista, ¿no? Como psicoanalista de distintos casos. De hecho, son famosos los casos que atiende Freud. Freud, como decía, se estudia y empieza su formación y su carrera como neurofisiólogo en esta época de la segunda mitad del siglo XIX. Y piensen que los paradigmas científicos de la época eran el darwinismo, ¿no? El evolucionismo darwiniano. Poco tiempo después va a aparecer la relatividad de Einstein, van a darse los fundamentos de la mecánica cuántica en física. Es la época de surgimiento del marxismo en el sentido del socialismo científico. Había toda una idea como de focalizar el interés humano hacia la ciencia y no ya tanto hacia la filosofía, desprendiéndose un poco de las viejas concepciones filosóficas. Si bien Freud se basa también un poco en las concepciones de los filósofos, sobre todo de Schopenhauer, que era un filósofo que hablaba de la voluntad de vivir como una fuerza impulsora del mundo, como un gran motor de lo existente. Y Freud va a tomar de alguna manera este concepto bajo su formulación, que es la idea de la pulsión vital. Pero ya vamos a hablar de eso. Freud comienza su carrera interesándose por un tipo de patología que era muy común en esa época, aunque siempre existió, pero en esa época adquirió mucho protagonismo, que era la histeria, ¿no? Freud se ocupa de algunos casos de histeria y eso lo lleva a estudiar con un francés que se llamaba Jean-Martin Charcot en la clínica La Salpêtrière de París, que estudiaba el fenómeno de la histeria y lo trataba a través de un mecanismo o de un método que era la hipnosis. Freud empieza a aplicar la hipnosis para tratar a estos pacientes, pero no le da buenos resultados. ¿En qué consistía la histeria? Básicamente en una patología en la cual la persona afectada sufría ciertos síntomas que parecían físicos pero no lo eran. Por ejemplo, una parálisis de piernas o de un brazo, o quedaban ciegas durante un tiempo, o tenían olvidos, ¿no?, de toda una etapa de su vida. Freud, investigando a partir de su conexión con Charcot, se empieza a dar cuenta que muchos de estos síntomas tenían que ver con algo que el paciente asociaba a una experiencia traumática, muchas veces ocurrida en la infancia o hasta incluso durante la adolescencia. Y que estas experiencias traumáticas tenían que ver con algo relacionado con lo sexual. Siempre la sexualidad estaba detrás. De hecho, se habla de la teoría sexual para referir al psicoanálisis.
El psicoanálisis tiene por un lado una teoría de base y por otro lado una metodología que tiene que ver con un método para tratar patologías, y en ese sentido también es una terapéutica, tiene estos tres enfoques. Bien, todavía no estaba inventado el psicoanálisis, Freud está en fase de formación, quiere aprender, ¿no? Y sobre todo experimentar con sus pacientes. En un momento determinado entra en contacto con otro investigador, Breuer, que le presenta una paciente suya afectada de histeria, muy jovencita ella, que no podía superar sus síntomas. Y Breuer la deja de tratar en un momento porque la paciente se enamora de él. Aunque era mucho mayor. Pero bueno, esto era algo que tenía que ver un poco con la histeria, el hecho de que estas mujeres, en general jóvenes muy, muy bellas, se enamoraban de sus médicos. Bueno, Freud trata de evitar esta situación para poder llevar la terapia por una buena vía, y empieza el tratamiento de esta chica que pasó a la historia como el caso Ana O. Si bien ella se llamaba Berta Pappenheim, esto es algo que se supo más adelante, pero Freud, como buen investigador, siempre le puso seudónimos a sus pacientes para que no se supiera quiénes eran. Sin embargo, los investigadores después pudieron saber quiénes eran sus pacientes. Freud empieza a tratar a esta chica y se da cuenta que, justamente lo que decía, ¿no? Que sus síntomas tenían mucho que ver con traumas sexuales reprimidos en algún momento de su preadolescencia y su adolescencia. Y ahí aparece el mecanismo de la represión, que es uno de los principales mecanismos de defensa que va a investigar Freud junto con otros, pero es el primero que se le aparece en sus investigaciones, que es la noción de que las personas reprimen cosas que les suceden, y esto de alguna manera genera síntomas. ¿Qué pasa con lo reprimido? ¿A dónde va si no está en la conciencia? Si el paciente ni siquiera recuerda que eso sucedió, como pasa con el caso de muchos abusos sexuales, por ejemplo, que la persona olvida verdaderamente que eso le había ocurrido. Bueno, Freud empieza a darse cuenta de que esos recuerdos reprimidos pasaban a una instancia oculta de algún modo de la mente, llamémosle, o de la psiquis, que es lo que él va a llamar el inconsciente. Que no es que Freud descubre el inconsciente como se suele decir, el inconsciente era algo que ya se barajaba desde hacía tiempo, incluso por muchos filósofos. Pero Freud le va a dar un carácter científico a esta formulación de lo inconsciente, ¿no? En un principio habla de lo inconsciente en general y después va a descubrir que es toda una zona, de hecho la zona más extensa de la vida anímica humana y la más importante también. Bueno, Ana O en un momento determinado le hace una revelación muy importante a Freud, que estaba experimentando todavía con la hipnosis y con distintos métodos que no le daban resultado. Y Ana O le confiesa un día y le dice: la verdad que a mí lo que mejor me hace, lo que más me tranquiliza es hablar con usted. Simplemente estas charlas que tenemos previas a los tratamientos, ¿no? En esa época había todo tipo de tratamientos psicológicos, algunos hasta que hoy en día nos parecerían delirantes o peligrosos, ¿no? Como la aplicación de electricidad en la mente y la lobotomía y cosas bastante terribles, duchas de agua fría y cosas de lo más exóticas y peligrosas. Freud evitaba en lo posible todo este tipo de tratamientos muy violentos, pero un día su paciente, Ana O, le revela eso, y él empieza a darse cuenta que esa podía ser una buena vía para acceder al inconsciente de las personas, simplemente dialogar con ellas. Y ahí surge el famoso esquema psicoanalítico, ¿no? El paciente o la paciente en una cama recostado, relajándose mientras habla, y el doctor, el psicoanalista o la psicoanalista, detrás de esta persona, simplemente escuchándola y poniendo en práctica lo que se llama una especie de atención flotante, ¿no? Una especie de atención general sobre lo que va diciendo, sin prestarle mucha importancia, hasta que de repente surge algo que vale la pena anotar, por ejemplo. Bueno, ahí empieza a formularse la llamada cura por la palabra, que va a dar lugar al método psicoanalítico. Tiene mucho que ver también con la asociación libre, el hecho de que el paciente simplemente habla de sus estados psíquicos y de sus estados anímicos sin reprimir nada. Freud siempre les aclaraba, y todavía hay psicoanalistas que lo hacen: trate de decir lo que le pasa, lo que siente,
lo que vivencia o lo que le pasó sin reprimir nada. Haga de cuenta que está hablando con su propia conciencia, que de hecho es lo que hace un poco el paciente del psicoanálisis, es hablar ante otra persona como si hablara ante el espejo, ¿no? Ante sí mismo, tratando de que no haya nada reprimido en el medio, cosa que es muy difícil de hacer, porque justamente si la persona padece una neurosis y reprime, le va a costar mucho contarle al psicoanalista de un modo fehaciente lo que le pasa. Por eso es tan común al iniciar una terapia psicoanalítica no poder empezar a hablar, porque uno no se anima a contarle a un extraño aquello que ni siquiera se anima a confesarse a sí mismo. Bueno, Freud, vamos a hablar la primera etapa de su desarrollo como investigador. Una vez que empieza a descubrir todas estas cosas, empieza a escribir, de hecho con Breuer ya había hecho algunos escritos, y termina escribiendo una gran obra que va a publica de hecho en 1899, pero él un poco posiblemente vencido por la vanidad y un poco porque sabe que ese libro va a ser importante, no era ningún tonto Freud, lo publica con fecha, le dice al editor ponele 1900, ¿no? Como que el libro salga con el nuevo siglo, el siglo XX, que era un siglo que causaba mucha expectativa por toda la revolución científica que se estaba gestando. Y ahí escribe y publica, como decía, esta obra fundamental de la historia del pensamiento humano, que es Traumdeutung en alemán, o La interpretación de los sueños. Un libro considerable, como podrán ver, de unas 700 páginas, un poquito menos, según la traducción o la edición. Esta es la traducción de Ballesteros. ¿Cómo era el otro traductor? Torres. López Ballesteros, Torres Cubierta. Son los autores de esta famosa traducción que el propio Freud avala, porque Freud había estudiado y manejaba muy bien el castellano, y lo había estudiado para poder leer el Quijote. Fíjense la cultura que tenía este hombre, que hablaba muchos idiomas, había leído casi toda la literatura universal. Freud fue seguramente una de las más grandes mentes que existió en la historia del mundo, ¿no? Él entonces aprueba esta edición porque la había podido leer, quizá no completa, pero veía que coincidía con el espíritu de lo que quería decir. Es una traducción muy valiosa desde lo literario, pero en general se recomienda esta otra edición. Este es el librito introductorio a la edición de Editorial Amor-Ortu, que la efectúa Echeverry, José Luis Echeverry. Bueno, él fue el traductor de esta versión, que es la que hoy en día está más difundida y que más utilizan los psicoanalistas, porque es más precisa en términos técnicos. Si bien quizá literariamente pierde algo de brillo, pero es más precisa en cuanto a los términos alemanes que este autor traduce al castellano. Bueno, les quiero leer muy brevemente un pasaje de la interpretación de los sueños. Hacia el final del libro, donde Freud aporta las conclusiones, dice, y ahora vamos a ver por qué la interpretación de los sueños es importante para Freud. El sueño es una de las manifestaciones de lo reprimido. Según la teoría, en todos los casos y según la experiencia palpable, por lo menos en un gran número. Lo reprimido, que fue estorbado en su expresión y separado de la percepción interna, encuentra en la vida nocturna, cuando uno duerme, ¿no? Y bajo el dominio de las formaciones transaccionales, medios y caminos de llegar a la conciencia. La interpretación onírica, la interpretación de los sueños, ¿no?, es la vía regia para el conocimiento del inconsciente en la vida anímica. Bueno, Freud descubre también, dejando que sus pacientes hablen, en medio de las charlas con sus pacientes, como el caso Ana O, surgía esta necesidad de contar un sueño. Vieron que uno a veces le cuenta a un amigo, a su pareja o a su familia, che, no sabes lo que soñé una cosa loquísima, que estaba en tal lugar y aparecía tal persona. Y bueno, esto que para la gente es casi algo cómico y siempre lo había sido, de repente para Freud adquiere una importancia central. Todo lo que en la vida anímica es accesorio, en el psicoanálisis es central.
hay como un foco en lo que parecería ser accesoria. Por ejemplo, los sueños. Otra cosa que Freud le va a dar importancia es los lapsus, o que son los errores, ¿no? Los famosos actos fallidos, cuando uno, por ejemplo, le quiere dar algo a una persona y se le cae, y perdona, no me di cuenta, o se pone un zapato distinto al otro que tenía puesto, y ese tipo de cosas que son graciosas y no le damos importancia, para Freud van a tener mucha importancia. En 1901, un año después de este libro, publica La psicopatología de la vida cotidiana, donde trata estas temáticas, todo lo que se llama las formaciones del inconsciente, también los famosos olvidos freudianos. ¿Vieron cuando uno, no les digo, cuando uno tiene que dar un examen y se estudia, no sé, en un examen de historia, 10 fechas raras que tiene que memorizar y en el examen se pone nervioso y no se acuerda? Bueno, ahí puede ser un problema de atención o de que no llegó a fijar el conocimiento de una manera adecuada, etc. Pero vieron cuando uno de repente, y esto pasa cada vez más cuando uno se va haciendo grande, quiere nombrar una persona, a un vecino, a alguien con quien nos vemos todo el tiempo, o hasta a un gran amigo, y de repente el nombre no les viene y no te acordás, y dices, pará, ¿cómo no me acuerdo el nombre? O de una dirección, o cosas por el estilo, o un teléfono. Bueno, ahora no se usa memorizar teléfonos en la era digital, pero cuando yo era joven uno tenía que tener en la cabeza por lo menos unos 20 números de teléfono de sus seres queridos para llamarlos sin tener que estar todo el tiempo yendo a la agenda, y esos números quedaban fijados en la mente de uno. Bueno, si uno se olvidaba en esa época un teléfono, posiblemente tenía un significado particular, un teléfono que normalmente recordaba. Freud va a asociar todo esto a lo reprimido. Por algún motivo uno reprime ese recuerdo, y estas son formaciones del inconsciente. El sueño en el sentido onírico, cuando uno sueña algo, el acto fallido, el olvido, y algo también muy particular que a lo que Freud le dedica otro libro después, que es el chiste y su relación con lo inconsciente, que es justamente el chiste, ¿no? Bueno, hay gente que es profesional del humor y a lo mejor está todo el tiempo diciendo chistes porque es su trabajo, pero los chistes que uno a veces dice en la vida cotidiana como para tornar una situación incómoda más divertida, o porque surge un chiste que le vino a uno a la cabeza, para Freud también van a tener mucha importancia como reveladores de lo inconsciente. Entonces el sueño, los lapsus o actos fallidos, el olvido repentino y los chistes son las vías para acceder a lo inconsciente, a esto que Freud va a encontrar como algo muy característico de la vida anímica y que es la mayor parte de la vida anímica. Freud en un primer momento habla de lo inconsciente en general, después empieza a darse cuenta que es una región de la psiquis con un carácter muy particular y con una vida propia, y empieza a elaborar lo que se va a llamar el aparato psíquico, que es una cosa muy compleja que vamos a ver ya en otro video para no hacer este video tan extenso. En relación a los sueños quería decir todavía algo más. Los sueños tienen ciertos mecanismos que Freud descubre, que son cosas que se dan normalmente en los sueños, que para Freud siempre son o representan el cumplimiento de algún deseo, un deseo reprimido, ¿no? Cuando uno es chico, en la infancia, uno suele soñar con un deseo reprimido, puede ser un juguete que quería que le regalaran para Navidad y no le regalaron, o espera que le regalen eso. Yo cuando era chico soñaba mucho con lo que esperaba que mis papás me regalen. Cuando uno es más grande es más complejo y los sueños pueden tener que ver con algún deseo de tipo sexual, por ejemplo, ¿no? Pero la mente muchas veces reprime este deseo, pero lo manifiesta en el sueño. Entonces el sueño tiene por un lado un contenido manifiesto, que es aquello que uno ve efectivamente en el sueño y que después recuerda para contarle a los demás, aunque a veces uno no recuerda mucho un sueño y seguramente es porque era un sueño que nos incomoda recordar. Y después está el contenido latente, que es ese contenido un poco extraño que se puede develar a través de la interpretación del sueño, cosa que logra un psicoanalista después de muchos años de estudio y de lidiar con este hecho de interpretar sueños. Hay sueños que se manifiestan muy claramente, ¿no? De repente una persona aparece con un nombre determinado y esto puede significar algo. En general el terapeuta le pregunta al paciente, ¿y por qué esa persona que se llama Juan en el sueño se llama Pedro? ¿Quién es Pedro para vos? No, Pedro es un vecino, no tiene importancia, pero ¿qué me podés contar de Pedro? Ah, no, bueno, una vez, y cuando querés acordar
tenía importancia, ¿no? Por eso aparecía con el rostro de otra persona. De algún modo el sueño disimula aquello que queremos esconder, ¿no? Que nuestro inconsciente quiere esconder. El inconsciente de alguna manera es como un otro que vive dentro de nosotros, ¿no? No por nada el poeta francés también del siglo XIX, Arthur Rimbaud, se escribe Rimbaud, aunque se dice Rimbaud, decía yo es otro. El yo es otro, o sea, hay algo en nosotros que en realidad es como un ser extraño. Bueno, eso sería lo inconsciente. Y el sueño tiene dos mecanismos que son desplazamiento y condensación. Desplazamiento es cuando justamente una persona que se llama de tal manera aparece en el sueño pero con el nombre de otra, o sabemos que es tal persona pero tiene otro rostro que no podemos dilucidar quién es, etcétera. Y la condensación es cuando mezclamos lugares. Por ejemplo, soñamos que estamos en nuestra casa, en el comedor de nuestra casa, abrimos una puerta y entramos a nuestro lugar de trabajo, a una oficina, pero a la vez esa oficina tiene como añadido el patio de juegos de nuestro jardín de infantes. Bueno, estoy inventando, ¿no? Pero digo, esas cosas raras que en el sueño nos parecen normales, pero que después cuando nos despertamos decimos, mirá qué locura lo que soñé, tienen mucha importancia y mucho significado en la interpretación. Bueno, como les decía, vamos a hacer un segundo video sobre psicoanálisis porque es mucho lo que hay que explicar y vamos a ver cómo se conecta con la identidad. Y en nuestro próximo video vamos a hablar de lo que Freud denominaba el aparato psíquico, que tiene dos formulaciones o dos tópicas. De eso vamos a hablar más adelante. Así que bueno, gracias como siempre por seguir los videos. Pueden también inscribirse al canal, digamos, adherirse como para recibir las notificaciones, las actualizaciones de todo lo que va pasando en el canal. Así que bueno, nos vemos en una próxima clase. Gracias por estar.